con banda dibujada y dibujantes trabajando. Puedo contar más o menos mi experiencia en relación a ADA, que vendría a ser una de estas asociaciones que estamos luchando desde hace varios años por el tema de derecho del autor, por las leyes para jubilación de ilustradores. Muchas gracias. Y en resumen, también es una invitación para que se acerquen a ADA y a los otros grupos, porque es muy importante también la actividad de los profesionales dentro de las asociaciones, como para poder ir progresando en las condiciones laborales y también para ir enriqueciendo a los colegas. O sea, entre todos nos vamos enriqueciendo no solo desde lo técnico, sino también un poco de qué es lo que nos van a venir a hablar respecto a la experiencia laboral. Esas son las acciones conjuntas que, más allá de promover leyes o ir al Estado para que se respeten nuestros derechos, parte de lo que hace que nosotros tengamos derechos somos los mismos trabajadores. Entonces, estos movimientos, estas instituciones que somos, son instituciones de un orden colectivo. O sea, sin los socios no hay movimiento. Entonces, bueno, esta es una invitación que les hago. Muchas gracias por venir y un aplauso por favor a nuestros expositores. Poli Cantone, Horacio Chino, María Dormida. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Aprovecho, más allá de lo que acaba de decir Sebastián, queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a la gente de la Alianza Francesa que nuevamente nos apoya, nos acompaña y a todo este tipo de acciones, ¿no? Y bueno, en segundo término, no solo agradecerles a ustedes por su presencia, ya habla muy bien, digamos, del interés que despierta este tipo de charlas. Y segundo término, quisiera aprovechar y agradecer acá formalmente la presencia de un maestro. Me parece que es la descripción más precisa en el día correcto, por eso, por favor, un aplauso para el maestro Altuna. Que la verdad, generosamente él digamos, nos acompaña en toda esta movida y la verdad que ha hecho interesante su estadía en estos días, porque muchos estamos aprendiendo un montón de cosas y la intención es que ustedes hoy salgan, no sé si exactamente con respuestas, también con muchas preguntas, que eso es lo que también necesitamos. Y que al tener esa inquietud traten de buscar mucho más respuestas, ¿sí? No sé si quieren empezar de a poquito, contar algo. Estuvimos viendo cómo arrancar esto, pero porque hay mucho para hablar. No tenemos moderadora, así que nos vamos a automoderar. Exacto. Lo más prolijamente que podamos. No sé si le damos la palabra a Altuna. Bueno. Hola a todos. Esto de que me presenten así de esta manera es casi... me desconcierta un poco y por el otro lado, por supuesto que es muy gratificante. Lo único que quiero decir, ya aprovecho ya que empiezo, es que con el padrinazgo que me ha otorgado Comicópolis y con esa responsabilidad que tengo que asumir, ¿no? Y con la honra que supone ser el sucesor de Quino en ese padrinazgo, es importante que se sepa que esto que hace Comicópolis es poner el foco de la atención en autores pertenecientes a la cultura popular. De manera que esta charla tiene que ver con esa filosofía y de poner en conocimiento de la gente, de nuestros lectores y de los colegas, los colegas sobre todo que no están todavía incorporados al mercado, poner la atención en que detrás de cada personaje, detrás de cada viñeta, de cada dibujo, hay un tipo que tiene que pagar la verdulería y tiene que pagar
los insumos diarios, y que por el otro lado tiene mucha lucha por delante para que se le reconozcan derechos y para que se le reconozca su lugar como trabajador, con la dignidad que tiene que acompañar ese reconocimiento como trabajador. Entonces, para eso están las asociaciones, la Asociación de Dibujantes de Argentina, Dibujantes Trabajando, Banda Dibujada y el Foro de Ilustradores. Son gente que se han reunido en entidades para mejorar esas condiciones de trabajo de los dibujantes. Y en todo caso, a los colegas que todavía no están en estas asociaciones, que se acerquen y que se apoyen, y a los lectores y a los amigos que se acercan al mundo de la ilustración y al dibujo, que apoyen también a estas instituciones en las cosas que puedan llevar a cabo, porque forma parte de la cultura popular y me consta porque en el mundo el dibujante argentino es muy reconocido, muy valorado, y es un orgullo poder ser dibujante argentino. Así como cuando me ha pasado, así como uno dice técnico alemán y el alemán califica, si es técnico y es alemán debe ser bueno. Bueno, cuando se dice dibujante argentino pasa lo mismo. Bueno, le paso la posta. Ahora ya está. Bueno, entonces, la pregunta de ¿cómo arrancar? ¿Eso va a ahora? No, nos planteábamos antes, estuvimos tomando un café y una de las preguntas era ¿cómo empezaste? Entonces Paul tiró la pregunta y bueno, nos propusimos a cada uno contar brevemente. Lo mío empezó en el 94 ilustrando textos de manuales y seguí trabajando en lo mismo o parecido o similar sin darme cuenta de que podía hacer otra cosa que me gustara mucho más hasta el 2006, momento en el que hice el primer libro porque se me dio la gana, como se me dio la gana, y tuve cabida en una editorial. Eso cambió absolutamente el rumbo de mi trabajo profesional. ¿Por qué? Porque empecé a hacer lo que se me dio la gana a partir de entonces y no quise más hacer a pedido. Y básicamente porque eso me permitió por primera vez tener un contrato. Entre el 94 y el 2006 no tuve un maldito contrato. Básicamente esa fue mi carrera hasta acá. Hoy en día elijo qué hago y trato en lo posible de no hacer trabajos que no me gustan, aunque vivo de esto. 3 minutos. Va Horacio. No, dejamos porque acá Horacio ya sabe que tiene para contarnos, ¿no? No, yo básicamente empecé en el 2000, digamos, profesionalmente. Les cuento un poquito, yo 7 años antes del 2000 hice un montón de otras cosas. Empezando por hacer carteles de oferta, papa por kilo en el supermercado. Pero ahí por suerte hice carrera y me dio como una base económica como para después decir, bueno, yo quiero trabajar de esto. En 2000 empecé mis primeros libros, a hacer mis primeros libros, poco como María, digamos, los primeros años pagué derecho de piso y creo que mis primeros 10 libros que fueron hechos así en ráfaga de 2 o 3 años, perdí, digamos, cedí los derechos, ¿no? En los contratos. A medida que me fui profesionalizando, también empezó a acercarse, yo me empecé a acercar a estas asociaciones, en mi caso fue el Foro de Ilustradores, y fui conociendo un poco de qué se trataba todo y empezar a descubrir. Yo me acuerdo que hablaba con Oscar Rojas, con Isman, mismo con María, o sea que nos decían... Estaba en la misma que vos. Exacto, estábamos todos más o menos. Hubo un momento en el 2002, que me quedé sin trabajo y a partir de ahí tomamos una decisión con mi mujer de irnos a la Feria de Bolonia. Y a partir de ahí
empecé de a poco a conseguir trabajos en el exterior y ir afianzándome en este trabajo que me gustaba. Porque mientras tanto yo hacía miles de cosas, de publicidad, como todo el mundo, ¿no? Dibujando lo que venga, cosas de animación, hice fondos de animación, pero bueno, de a poco fui acercándome a lo que quería, que era hacer libros y pasar de ser un ilustrador freelance a un ilustrador autor que elige los proyectos. Hoy en día lo puedo hacer medianamente porque yo sigo trabajando por pedido, por la necesidad, obviamente, uno tiene que cubrir, pero por lo menos me dedico a hacer 1 o 2 proyectos por año por mi cuenta y aspiro a cada vez que sea más por ese lado, ¿no es cierto? Eso es brevemente lo que fue mi camino hasta hoy. Bueno, yo empecé en el 65, así que muchos de ustedes no habían nacido. El año que viene voy a cumplir 50 años con la profesión, así que espero que alguien me invite y festejemos aquí esos 50 años. Y si hay una cosa que es común a los tres, es que estamos felices de hacer lo que hacemos. Somos dibujantes, tenemos la fortuna de vivir de lo que hacemos y casi la fortuna también de dentro de hacer lo que hacemos y de vivir de lo que hacemos, hacer lo que queremos, ¿no? Que eso es más importante todavía. Eso no es fácil porque no se logra de un momento a otro, sino que es un trabajo, es una coherencia, hay que ser un poco exigente, ¿no? Con uno mismo y exigente con sus metas, digamos, con las metas que se proponen. Cuando yo empecé en el 65 había fracasado previamente como abogado, como estudiante de abogacía, mejor dicho, y como granjero. Fundí una granja de pollo. Mi socio era Dan Fiume, que era dibujante, un gran dibujante que hacía yacarobe para Columba, y él me introdujo en el mundo del cómic. Cuando le dije a mi padre que dejaba de estudiar abogacía, yo vi que un brillo se le apagaba en los ojos, ¿no? Pero con el tiempo él se dio cuenta que era lo que yo quería hacer y yo me di cuenta también inmediatamente que era lo que yo quería hacer. Empecé haciendo una historieta infame que era Supervolador, que la copiaba además y era horrorosa. Además, yo que no soy un tipo que me gusten los superhéroes, empecé haciendo superhéroes. Eso forma parte de mi parte vergonzante, digamos. Entonces, durante 10 años trabajé para la editorial. Después empecé formándome en varias editoriales muy pequeñas. Entré en Columba, que me parecía que era Hollywood, porque ahí ganaba buena pasta, buena guita, no sé yo cuánto, y todo bien. Era una estrellita en ascenso. Pero ¿qué pasaba? Columba no reconocía los derechos de autor, es decir, dejabas los originales y dejabas también los derechos de tu obra. Entonces, como estaba en la asociación de dibujantes con otros compañeros, pretendíamos cambiar eso, yo hice el planteo en Columba, es decir, me devuelven los originales y todo, porque si no, no trabajo más. Me dijeron que no trabajé más y me tuve que ir. Y empecé a hacer storyboard y qué sé yo cuánto. Después tuve la fortuna de que me llamara Casioli para Chaupinela, ahí conocí a Trillo, empezamos a trabajar la idea del Loco Chávez en el 75, y yo creo que desde el 75 en adelante es mi verdadera carrera, porque desde ese momento en adelante yo no cedí más derechos, siempre todos los derechos de mi obra están en mi poder. Entonces, tanto en Clarín como en la revista Humor, y después posteriormente cuando me fui a Europa, y cuando en Europa de España pensaba en trabajar para Francia, siempre andaba buscando Hollywood, ¿no? Y yo decía, Columba era Hollywood, no, me di cuenta que no era. Después en Clarín y Humor pensaba, bueno, esto es Hollywood. No, tampoco es. Y me fui a España y tampoco. Y en Francia, bueno, la conclusión es que Hollywood no existe, ¿no? Es la búsqueda de un lugar al sol en donde estés plenamente satisfecho con lo que haces
Y eso en un dibujante es muy difícil porque nunca vamos a estar satisfechos, ¿no? Y siempre vamos a estar en una búsqueda de la perfección. Pero fundamentalmente a mí me parece que el tema de los planteos cuando se comienza a trabajar y la seguridad y la coherencia con que uno tiene que plantearse la carrera, ¿no? Tiene que ver siempre, y está muy relacionado, y es de una manera lineal y rigurosa, tiene que estar relacionado con la coherencia en el trabajo y la dignidad profesional. Si no se juntan esas dos cosas, es muy difícil hacer una carrera, digamos, bueno, para mi gusto, una buena carrera. Siempre me acuerdo que Cascioli distinguía entre dibujantes y dibujadores, ¿no? Y es muy sabia esa distinción, porque el dibujante es un tipo que es un autor. El dibujador es un tipo que llena espacios, ¿no? Entonces, yo espero, quiero y me gustaría que los colegas que están acá y los que todavía no han comenzado en el mercado, porque hay gente joven que todavía no están en el mercado del trabajo del dibujo, se lo planteen de esa manera, que no sean dibujadores nunca. Y bueno, sigamos. No, pero está bueno porque de alguna manera ya... no, pero yo acá engancharía una pregunta que tenía, ¿no? Que, digamos, Horacio acaba de contestarla. Que, digamos, si te parece, María, seguís vos, a ver qué te parece a vos que es necesario para convertirnos en profesionales. A mí me gustó mucho esto de la coherencia, el criterio, pero ¿alguna otra cosa más? Yo me quedé enganchada justamente con esto que decía Horacio, la diferencia entre dibujador y dibujante, autor, ¿no? De estar al servicio de un poco, eso fue lo que a mí me pasó durante mis comienzos. Yo era una hacedora, incluso hasta, no te digo que copiaba estilos así a rajatabla, pero lo hacía. Y haceme algo dentro de... Eso fue lo que me cansó y eso es lo que yo no quería. Y creo que de verdad pude convertirme en algo, en autora. Así, yo me siento así ahora y siento orgullo por lo que cada dibujo que sale. El orgullo ¿en qué consiste? En que lo veo después impreso y no me da vergüenza. No hablo de que ay, estoy feliz y no me da vergüenza, por lo menos eso, cosa que no puedo decir de los años anteriores. Entonces creo que es fundamental ser muy exigente, muy autocrítico, pero sobre todo respetar las ganas, el deseo, y no seguir modas, estilos, porque crean que es lo que va a vender. Ese es un tema. O sea, si uno está haciendo esto para vender, salimos a vender soquetes, pero estamos haciendo algo que sale de adentro. Entonces me parece que muy importante, sobre todo eso, sentir que lo que estás entregando, estás mínimamente orgulloso, conforme, que no estás, ay, bueno, sale, ¿no? Ese lado. Me deja completo. No, dale, Bueno, no, pero hay muchas cosas para agregar, porque coincido en todo esto, obviamente, lo que han transmitido los dos. Me quedé pensando en esto de dibujante, y alguna vez he tratado de transmitirle esto a muchos colegas, ¿no? Digamos, la importancia de convertirse y cuál es la diferencia. Y para transmitirlo, hay un ejemplo sencillo, ¿no? No sé, cualquier deportista que quiera ser profesional se tiene que entrenar, tiene que ocuparse, tiene que vivir, o sea, vivir de eso. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes que quieran vivir del dibujo y tienen que pelear y tienen que comprometerse con esa idea.
más de uno me ha dicho, pero yo sé dibujar, y ahí está la diferencia entre ¿no? dibujador y dibujante. Yo dibujar no sé lo otro, ¿no? Para mí es chino, me han contestado. Y le digo, bueno, si es necesario aprender chino, para conseguir un trabajo tenemos que aprender chino. Tenemos que aprender cómo son las cuentas, cómo vamos a cobrar, cómo vamos para poder pagar nuestras cuentas. O sea, nos pasamos diciendo, ¿no? Siempre entre colegas, bueno, la idea de encontrarnos en libertad, de ser como chicos, que es la parte más contradictoria de todo esto, ¿no? Pero por otro lado tenemos que ser responsables y saber que esto se trata de un trabajo. Un trabajo que lo tenemos que cuidar y que lo tenemos que hacer respetar, ¿no? Y saber desde el principio, desde el vamos, que esa es la gran diferencia para nuestro propio futuro, va a ser una manera de marcar el camino y de alguna manera plantearnos estos proyectos, estos objetivos de una manera que puedan ser realizables. Obviamente tenemos que saber que hay derechos de piso para pagar, todos tenemos en algún momento esos trabajos, ¿no? Que nos dan vergüencita, pero como dicen acá, ser sinceros, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mis primeros trabajos y sí hice, me acuerdo unas publicidades para juguetes y cosas así, pero yo daba lo más que podía, o sea, para mí era estar viviendo lo que me gustaba y dar ese paso y enfrentar el miedo también, ¿no? Enfrentar el miedo de dar ese paso, reconocer las limitaciones y la necesidad de crecer, es el que te convierte de alguna manera en profesional. Y no solo en sus principios, sino a lo largo de toda la carrera, porque estamos aprendiendo en todo momento. Esta semana hemos charlado con Horacio un par de cosas y he aprendido un montón. O sea, todos tenemos un montón de cosas para aprender. ¿Qué querías agregar? No, sí, que es una cosa que digo siempre, que dibujar es fantástico y es maravilloso para los que lo hacemos, lo sabemos. El asunto es intentar vivir de ese trabajo. Y es muy difícil, es lo que decía Poli, es muy difícil encontrar lugarcito al sol y vamos a tener que pagar derecho de piso y todo eso, pero también hago la reflexión siguiente o que se opone. Trabajar 8 horas diarias del resto de tu vida haciendo algo que no te guste es un horror. Trabajar 8 horas diarias del resto de tu vida, por lo menos haciendo algo que te gusta, son 8 minutos que uno le resta a la infelicidad, digamos, de hacer algo que no te gusta. Entonces, por eso es importante siempre hacer lo que uno quiere, sin jorobar a nadie, ¿no? Y bueno, ese es, a pesar de que el panorama habitualmente, los autores siempre nos quejamos, siempre estamos en crisis, de trabajo, de precios, de crisis laborales y qué sé yo cuánto, y a pesar de que eso puede sonar desalentador, también está la otra cosa, ¿no? Que somos muy felices, como decía Mal David cuando hacía allá, ¿no? Es lo más divertido que se nos puede ocurrir hacer con la ropa puesta. Dibujar en nuestro caso. Y bueno, dale. No. Y no, cuando María hablaba de sus comienzos, y yo lo pensaba también, cuando yo hago el punto de ruptura, que me voy de Columba, que pensaba que era Hollywood y no era así, era ¿por qué? Y esto es también una cosa que es un punto de no retorno para algunos autores, ¿no? A mí me pasó. Cuando yo planteaba la necesidad de mantener para mí los derechos de autor, fue ¿por qué? Porque más allá de la calidad o de lo que sea que me salieran los dibujos en ese momento, cuando yo entregaba las páginas a Columba, había viñetas, había dibujos que a mí me gustaban y que yo estaba orgulloso y decía que este me salió bien, ¿no? Y yo entregaba eso y yo sabía que ese dibujo yo lo perdía porque iba a quedar en la editorial.
y yo lo único que iba a tener de ese dibujo era su reproducción mal habitualmente en la revista. Entonces, esa sensación de despojo, porque era mío, eso es el derecho de autor, eso era mío, yo lo tenía que dar, y a mí me cabreaba, hasta que, bueno, fue una decisión, ese es el punto de no retorno. Cuando vos tomás la decisión de, bueno, o es mío o no dibujo más, o lucho por dibujar y por mis derechos, ¿no? Bueno, he tenido la fortuna, como decía antes, de poder hacerlo, pero esa decisión a mí me ayudó me determinó el camino, me determinó la manera de encarar la profesión. Ese es el camino. No, ahí dejaba de ser un dibujador. Ahí yo tenía toda la responsabilidad sobre mi cabeza, sobre mis manos, de hacer de mi carrera, de lo que yo amaba, una cosa profesional y digna. Felizmente, hasta ahora me va saliendo bien. A raíz de lo que decía él, me acordé también de, digamos, la situación esta de agarrar la guita, porque vivimos de esto, es, no, bueno, te ofrezco un contrato y un adelanto de 1.100,50 pesos. O derechos, eso con un 2% del derecho de autor. O 8.000 pesos pago único. Estás cagado de hambre, agarras los 8.000 pesos. Comes un mes. Llega el otro mes, otro libro, otros 8.000 pesos, otro mes. Hay que hacer un libro en un mes, o sea, hay que trabajar. Esa es la ecuación que hacemos cuando estamos muertos de hambre, queremos el laburo, queremos la guita y seguimos andando. Pero en ningún momento, sobre todo jóvenes, nos cuestionamos, nos preguntamos, ¿qué pasa? Aparte del amor que uno tiene por esos dibujos que le pertenecen a otros. Ahora ya los originales nos los quedamos por... Antes yo perdí también mucho como vos. Pero estamos perdiendo el derecho de, ya no del original, sino de hacer algo con esas imágenes. Si uno firma un contrato, recibe un adelanto de porquería, pero ¿qué pasa? A la larga, esa plata vuelve, uno cobra, y ese libro es de uno, sobre todo es de uno, le pertenece, es muy importante. Entonces, sobre todo tiro esto para despertar cabezas en cuanto a no, pero los 8 lucas que me dan como pago único me cierran. ¿Qué hago con 1.500 pesos en un mes o con 1.000 pesos? Nada, es cierto, es una elección. No cagarte de hambre hoy y mañana no. ¿Por qué? Porque vas sumando libros. Un contrato, otro contrato, otro contrato. Cuando tenés 5 contratos, ya no es lo mismo a 2 veces por año cobrar unos mangos. Y sobre todo, ese libro es tuyo. Una vez que cierres ese contrato, pasaron 7 años, no tenés más contrato con esa editorial, no te gustó la editorial, te lo llevas a otra. Es tuyo. Eso es absolutamente importante. Pero sobre todo, esto, a mí lo que me despertó es cuántos años yo trabajé, por lo menos, por el mango, por el mango, por el mango, por el mango. Y la autoría y el amor por lo que estaba haciendo, nada. Y me pasó lo mismo, yo empecé a sentirme que mi carrera, que mi laburo, que todo cambiaba el día que de verdad me adueñé de eso. Han pasado libros que ganaron premios, pero claro, yo era la ilustradora, era como el plomero, era lo mismo. Entonces, el libro ganaba un premio, el escritor o escritora ganaba un premio, y a mí nadie me avisaba. ¿Por qué? Porque era la ilustradora y no estaba en el contrato. Es muy loco, pero es así. Y bueno, la realidad es, a mí ya no me interesaba el camino que seguía ese libro, además. Pero bueno, sobre todo quería hacer hincapié en esto del contrato y el pago único. No, yo me quedo en la misma, o sea, porque estamos hablando de decisiones. Y en todo momento tenemos que tomar ese tipo de decisiones importantes. A mí también me ha pasado lo mismo, porque hay momentos que te das cuenta, como hay momentos que no lo ves.
Yo tengo que decir, por ejemplo, en mi caso, aparte de que me pasó lo mismo que ellos, una decisión importante en mi carrera, que en su momento, digamos, es como que no lo nota tan importante y cuando lo ve de lejos, dice, uy, esto es bisagra en mí, porque es lo que va a marcar mi camino, como decía Horacio. En mi caso fue que después de unos años de estar trabajando, y les va a pasar a muchos, ojalá, que si empezás a enganchar podés tener posibilidades, y si haces bien las cosas, de hasta poder ser productivo. En un momento todos empezamos a pensar en cómo juntar plata para poder vivir de esto, ¿no? Y tuve una temporada donde trabajé con un asistente, Gerardo Baró, hoy es un gran colega también, y hubo un momento que me estaba dando cuenta que esto no era lo mío, que me estaba encontrando trabajando no solo para Gerardo, sino que, o sea, tenía que tomar una decisión. O me convertía en un tipo que tenía una especie de agencia con 5 colegas ilustradores que podía hacer plata, o contar con lo único que puedo hacer con estas 2 manos. Y elegí quedarme solo. Elegí la calidad, en mi caso, ¿no? Elegí el camino del autor y no de la marca chorizo, ¿no? Son decisiones siempre particulares, eso también hay que marcarlo, ¿no? Son muy personales, porque no está mal tampoco lo otro. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante remarcarlo. Pero yo le cuento desde mi experiencia, yo tenía esa inquietud. Yo quería no tener un estudio y estar dirigiendo gente. Lo he tenido hasta estudios de animación, pero yo quería dibujar. Mi amor es estar en el tablero. Y así todo, a veces nos cuesta estar en el tablero. Por esta cosa, ¿no?, de que nos estamos comprometiendo y nos encontramos con que, bueno, que la familia, que las obligaciones, que hacer esto, que pagar el monotributo, que ir a la editorial, que el contrato, que esto, que el otro, terminás no trabajando tanto como quisiéramos. Pero así todo, tomar esas decisiones son muy importantes y no van a ser únicas. Va a haber varias decisiones a lo largo. Y también me di cuenta, le habrá pasado lo mismo, Horacio con mucho más experiencia. Yo tenía la fantasía de que cuando uno tomaba esas decisiones, ya marcaba el camino y decías, bueno, acá ya está, yo estoy hecho. Estoy por el lugar donde quiero. Hecho en el sentido de decir, estoy feliz haciendo lo que me gusta, ¿no? Lo que marcaba recién Horacio. Pero también te das cuenta que cada tanto tenés que volver a empezar. Que hay ciclos que se cumplen y que uno siempre tiene que estar constantemente tomando decisiones. Y decisiones importantes. Entonces, hoy tienen frente a ustedes la posibilidad, digamos, de tener gente que comparte toda esta información, que es generosa, y los invito a investigar, a comprometerse. ¿Para qué? Para que puedan tomar mejores decisiones. Si hoy estamos nosotros acá sentados, de alguna manera siendo generosos, es porque alguien fue generoso con nosotros. Y es la mejor manera de que el círculo se complete, ¿no es cierto? Por eso es tan importante que cuando salgan de acá y se hagan estas preguntas que les decía recién, las hagan junto con otros. Porque si hacemos un camino, ¿no?, de solista, salvo que seas muy talentoso, es probable que no te vaya tan bien. Y ese es uno de los consejos en ese sentido que tengo, ¿no?, principal, que es el de caminar con gente al lado, ¿no? Que comparta inquietudes, necesidades, y solitos, digamos, solitos, juntos, van a poder lograr muchas más cosas, ¿no? Así que no sé si quieren... Sí, es lo que decía Esther, ¿no? Que el héroe individual
no es útil. Yo no creo en los héroes, pero el héroe individual no es útil. Lo mejor es el héroe colectivo, es decir, la unión. Pero igual, cuando uno se plantea en este tipo de reflexión las cosas que hacer, a pesar de las buenas intenciones y a pesar de la determinación que uno tenga, va a tener un pequeño inconveniente, siempre, siempre. Y es un tipo que se llama editor, ¿no? El editor está ahí. Tendrá que ser de alguna manera nuestro compañero de viaje. Yo siempre he tenido relaciones turbulentas con los editores. Me ha ido en general bien y he tenido grandes editores. En este momento recuerdo a Casioli, que es el tipo que primero me reconoció los derechos de autor. Es un tipo que después tuve su amistad y es un tipo al que respeto mucho y lo recuerdo siempre. Pero tienen que saber también que en la relación del dibujante y el editor van a tener que plantearse preguntas, no siempre van a tener las respuestas y va a ser un intríngulis cada vez que haya que buscar un laburo y haya que plantear, negociar con el editor. Mi experiencia, la idea que tengo del editor es que es un tipo que finge que me dice la verdad y yo finge que lo creo, ¿no? Pero es así. Él me dice, vamos a tirar 3.000 ejemplares o 5.000 ejemplares, y yo digo sí. Pero no hay forma de controlarlo eso. Y él me dice, te vamos a pagar a los 6 meses de acuerdo a las ventas, y yo le digo sí, y resulta que tampoco tengo forma de controlar las ventas. Es decir, no hay manera en este momento sobre papel de tener una idea clara de cómo se conduce, cuál es la mejor forma de establecer una relación de igual a igual con un editor. Lo que tengo claro es que jamás tiene que ser la relación de un empleado con un empleador. Tiene que ser siempre una relación de igual a igual. Porque si él está llamándote o te está pidiendo un laburo o le ha gustado tu laburo, no es que sea generoso y que te quiera hacer un bien y que sea Poli es un buen tipo, vamos a publicarlo. No, él quiere ganar guita con un laburo que está bien hecho. Y es legítimo, es así. Lo que sucede es que están todas las otras condiciones en las que somos muy desconfiados, digamos, ¿no es cierto? Con razones, con respecto a los tirajes, con respecto a las ventas y todo eso. Yo he tenido un solo caso, y hace poquito, de relación directa con un editor y que me ha ofrecido el 50% de los royalties y me los ha pagado y que es para mí es ejemplar, ¿no? Es Hernán Casiari, de la revista Orsay, y que con él publiqué un solo libro. A ver, doy un ejemplo. Yo había publicado 5 libros con la editorial Planeta en los últimos 2 o 3 años y nunca había vendido más de 500 o menos de cada uno de ellos, con el universo de posibles ventas de toda América Latina y España e Italia, porque había una edición también en italiano. Entonces, de esos 5 libros nunca recibí nada, salvo un adelanto. Casiari publica Cuadernos Secretos y en un mes y medio agota 1.500 ejemplares. ¿Qué me quería decir? Que los otros me estaban cagando. Es muy simple. Es 2 más 2. ¿Cómo puede ser? El universo de posibles lectores de Casiari eran muchos, pero eran 6.000 suscriptores que tenían la posibilidad, bueno, que sabían de mi presencia en la editorial y muchos más que podían verlo a través de internet, pero eso
era el universo de Cassiari, no el universo de Planeta de Agostini, que es una empresa, la más grande editorial española. Entonces, a ver, está claro, ¿no? Que va por ahí el asunto. Ahora se ha reeditado el libro, ahí está Silvia con los libros, si alguien quiere comprar algún librito mío, están ahí. El asunto es que el planteo que uno se tiene que hacer cuando va a discutir por primera vez un contrato o va a charlar con un editor, más allá de las necesidades, cada cual tiene que saber qué es lo que puede y qué es lo que no puede, hasta dónde puede negociar, cómo puede hacer valer sus derechos. Pero lo que tienen que tener en claro todos los colegas, futuros colegas y colegas que ya están en el mercado, es que el camino del dibujante y el editor son caminos paralelos que no se juntan nunca y que hay razones para desconfiar, ¿no? Pero no todos los editores son cretinos, pero yo conozco mucho. Creo que cuando te escuchaba pensaba en esto de los contratos y de los editores. Un tema que había pensado estos días también es justamente los contratos, que obviamente uno cuando empieza no tiene la más remota idea de lo que dice ahí, tiene el contrato y ya está feliz porque tiene el contrato y firma. Entonces, ante eso, si uno está relacionado primero con colegas, algunos con más experiencia, son justamente los colegas los primeros en que van a poder ayudar a aprender a leer esos contratos. Y después, o antes también, si quieren, está el abogado o el abogado. Existen los abogados a los que se les puede consultar qué dice ese contrato, porque nosotros no entendemos ese lenguaje hasta que leímos muchos contratos y firmamos muchos contratos de porquería y nos avivamos de cómo metimos la pata por no haberlo hecho leer por un abogado que nos asesore y nos explique. No, acá lo que está diciendo, porque una I o cambia todo. Bueno, lo mismo, lo mismo pasa con los contadores, o sea, ¿cuántas veces hemos metido mal el dedo en la categoría y que no presentamos esto? O sea, sí, no, hay que asesorarnos. Pero primero hay que saber, hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, empezar por saber. No sé, tengo que preguntar. Y tengo que aprender además, porque para mí, por lo menos personalmente, fue muy útil aprender a leer un contrato y darme cuenta de todas las cláusulas en las que metí la pata por no pedir cambios. Pedir un cambio en un contrato no es, uy, ya no me van a dar, no voy a tener contrato. No, es pedir un cambio. A lo sumo, lo peor y lo más terrible es que te digan no, pero el sí lo tenés para caminarlo. O sea, es bueno eso. Incluso cuando no hay otra y cedemos los derechos, hay casos en los que, bueno, optamos por eso, ceder los derechos. No ceder todo por todo el tiempo del mundo. Hacer una sesión temporaria, por años, por edición, por cantidad de ejemplares. Hay muchas formas de establecer y negociar con un editor. No hay una única y nunca es la que nos proponen, además, la única. Tenemos que pensarlo y discutirlo y relacionarnos como pares. O sea, pero tenemos que saber un poco y si no sabemos, preguntar. Eso No, pero acá, bueno, yo engancho esto porque acá ya entramos en un tema de contrato que estaría bueno ya prolongarlo, ¿no? Pero antes quiero no quedarme con algo pendiente sobre los editores, clientes, porque también acá, digamos, muchos son ilustradores, dibujantes que hacen cómic, hay gente que hace packaging para juguetes, o sea, hay muchas cosas para hacer
digamos, no es únicamente el libro, digamos, el universo del libro y los derechos de autor. Hay muchas cosas para pelear, ¿no? Por eso, en mi caso, por ejemplo, las relaciones con los editores, hasta ahora he tenido obviamente editores bravos y que me han jodido, pero también he tenido la posibilidad de acercarme yo a editores con los que siento más confianza. Sin, obviamente, cruzar, ¿no? Eso lo dejaba bien claro. Hace un ratito Horacio me decía, no vamos a terminar haciendo cucharita, ¿no? Con el editor. Peligroso, eso sí. Pero sí, tampoco yo, ¿no? Lo siento que sean nuestros enemigos, los clientes, en todo caso. Y de alguna manera son también quienes, de alguna manera, podemos educarlos. O sea, a medida que nosotros vamos aprendiendo, transmitirles nosotros esas cosas, las cosas que necesitamos a los editores, a los clientes. Y eso es una buena manera también de aportar cosas fundamentales para la causa, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el tema de contratos, esto que hablábamos, ¿no? De cómo se ve, hay como una cuestión como estigmatizada para los que escuchan la palabra, tengo que firmar un contrato, ¿no? Como si lo firmáramos con Fausto. O sea, en realidad, el contrato es un acuerdo entre partes. ¿Y qué es lo que nos deja más entre pares? O sea, vos tenés una cosa, yo tengo otra. ¿Cómo llegamos a un acuerdo para que nos sirva a ambas partes? Suena de otra manera, ¿no es cierto? Que tengo que ir a firmar un contrato. Porque, como suena, es, la editorial nos pone esto, firma porque si no te quedas sin trabajo. ¿Que es real? Es real. No somos ningunos tontos en ese sentido. Están las editoriales y las empresas que le dicen, si no firmas esto, tengo 20 monos más atrás mío que te están esperando que pueden agarrarlo. Y gratis. ¿Sí? Pero ahí es donde... Bueno, eso son cosas... Bueno, hay un montón de cosas para tener en cuenta, ¿no? Porque uno también... ¿qué es lo que de alguna manera nos convierte en profesionales, ¿no? Tener esa entrevista o un trabajo, ¿no? El momento es sencillo. Muchos colegas de repente me dicen, agarré un laburo, me pidieron tal editorial que haga esto. Oh, qué bueno, ¿cómo es el contrato? ¿Sabés cuánto te van a pagar? Ah, no sé, pero el proyecto está buenísimo. Es mi primera oportunidad. No, empezaste mal. Entrar preguntando, digamos, o sea, es lo que nos corresponde. El viejo Brescia, que salió, que yo admiro mucho, tenía siempre la cosa que contaba, la anécdota, que a él le causaba gracia que venía el plomero a la casa y por X cosas, bueno, le voy a cobrar esto. Y uno religiosamente aceptaba, ¿no? O podía averiguar otro presupuesto. Pero nosotros es como que porque nosotros hacemos lo que nos gusta, tenemos que esperar a que alguien reconozca nuestra labor y que se digne a pagarnos lo que ellos consideran que nos tienen que pagar. Y ese es un error, un concepto. Una cosa que decía Horacio, ¿no? Sobre los, sobre un poco cuál es el pequeño problema, que son para él los editores. Yo le agrego una cosa, que acá Mariela es una abogada y lo ha dicho y que ha quedado grabado. El principal problema de los dibujantes o los ilustradores, para mí y para ella, somos nosotros mismos. Poder confiar en nuestro trabajo, dar ese paso, ¿no es cierto? Decir, ok, yo soy un obrero más que por su labor artística, en todo caso, merece un reconocimiento pagadero en pesos. Porque es así, trabajamos de esto y queremos vivir de esto. Entonces, desde el momento que empezamos a verlo de esa forma, es cuando podemos concentrarnos en plantearnos objetivos, plantearnos estrategias, estas decisiones que hablamos recién, ¿cierto?
y que bueno, ahí me parece que es donde tenemos que empezar a apuntar. Estaba bueno el tema de los contratos, no sé si digamos, contratos, presupuestos o cosas así, me parece que digamos, Pero saber estaría las bueno. condiciones antes de empezar. ¿Cómo? Saber bien las condiciones. Bueno, antes no sé de si... empezar a dibujar. Claro, bueno, sí, eso es vital, porque de hecho, las condiciones, ¿cuáles son las condiciones? Porque muchos dicen, bueno, que nos paguen esto. Muchas veces las condiciones es también el tiempo. El tiempo es dinero también. O sea, como que hay que tener en cuenta todas las tangentes posibles. No solo se trata, bueno, calculo cuánto es. A veces nos dicen, bueno, en un mes puedo llegar a esto. Pero un amigo mío alguna vez me dijo, cuando vos tenés que pasarse un presupuesto, no solo tenés que calcular el colectivo que te salió ir hasta la entrevista, sino ir mucho más atrás. Los años que le dedicaste a estudiar, en mi caso Bellas Artes, cuando iba en el tren y que te morfaba 5 años yendo a la noche mientras que trabajaba, eso también ponelo en la balanza. Y ahí se ve de otra manera, ¿no es cierto? Ahí tenemos otra espalda, ahí empezamos a creer en nosotros. Por eso, digamos, cuando vemos todo eso y lo incorporamos de una manera natural, es como que ya, bueno, ok, ahí sí nos empezamos a sentir de igual a igual. Pero yo estoy seguro que todos han hecho sacrificios para llegar hoy hasta acá. Algunos trabajando, corriendo de la oficina donde están trabajando, alguien pidió permiso para algo, o tuvo que combinar con su señora para que se quede con el chico, no sé. O sea, cada cosa, cada esfuerzo que hace uno por seguir manteniéndose en movimiento, lo tiene que trasladar al momento de cobrar un trabajo. Eso me parece que es una cosa vital, ¿no? Empezar a cobrar carísimo ahora. Bueno, acá tenemos a alguien. Horacio Max. ¿De qué? ¿De qué hablan? Pero el tema de los contratos es, a ver, he leído tantos y es muy difícil tener una idea completa de cuáles son las mejores condiciones y cuáles son las peores, porque muchas veces vienen muy disfrazadas, ¿no? Si uno, por ejemplo, para el mercado francés quiere ganar bastante dinero, tiene que ceder los derechos de venta a la editorial. Eso, sí. Si haces superhéroes o trabajas para el mercado francés para ganar buen dinero, tenés que ceder los derechos de venta. Y además ceder los derechos para todos los soportes, para todos los idiomas, para todo. Bueno, es una... ¿Tiempo indeterminado? Y para el mercado francés hay un articulito que te dice, bueno, cede los derechos de venta de acuerdo al artículo tanto del Código Civil, no sé de qué es. Pero ese artículo dice que los derechos de venta se ceden hasta la muerte y 70 años después de la muerte del autor. Es real, ¿eh? ¿Qué significa ceder los derechos de venta? ¿No tenés precio de tapa? No, es dejar a la editorial o a la gente, que es la editorial, el derecho a vender el trabajo que has entregado. Vos no lo podés vender, lo tiene que vender la editorial. Y si vos lo vendés, igual lo cobra la editorial y después te da un porcentaje, ¿no? Entonces, ese tipo de contrato que se firma habitualmente, y lo firman los franceses, es un poquito extraño, digamos, ¿no es cierto? Las asociaciones francesas de dibujantes no han sabido pelear ese tipo de contratos y no están digamos, no es un movimiento fuerte entre los dibujantes, entre los colegas franceses. Está la Maison des Illustrateurs, que es como un club de amigos, y hay un sector, que serán 200 dibujantes, que están reunidos en el sindicato de compositores de música,
como un apéndice, que están luchando por los derechos de todo el gremio, pero son 200. Entonces, Si vamos a pensar, no, digo, se ve que el problema es global, no es solamente que... No, pero a ver, en España, en Francia son 200 los que están ahí. En España somos 1300. Es otra estructura y que la hemos sabido hacer, ¿no es cierto? El tema de los contratos es muy complicado en cuanto a que cada editorial se maneja a su aire en general, y por el otro lado pasa que como no estamos agremiados, que como no tenemos una unidad asociativa, digamos, en general, las editoriales negocian individualmente con cada autor. Imagínense un obrero, una fábrica en donde cada obrero tenga que negociar su contrato, su sueldo. Sería un infierno porque no habría una unidad de acción y de pretensiones remunerativas, ni de derechos, ni de nada. Entonces, al negociar individualmente, siempre se está en una especie de descompensación en cuanto a las posibilidades. Uno va a buscar trabajo y el presunto empleador tiene las condiciones como para dártelo o no. Y como decía Poli, hay muchas, como no todo el mundo tiene trabajo, hay mucha gente que quiere lo mismo que uno quiere. Entonces, el tema de los contratos tiene todas las vertientes posibles que se puede imaginar. Otra cosa, si uno quiere trabajar para los franceses, ganando buen dinero, eso sí, lo pagan, pero también tenés que ceder los derechos para todos los soportes digitales y los que se puedan crear en el futuro inclusive, que es ilegal. Entonces, son muchas cosas que el colega, el dibujante, es un aprendizaje. Tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a leerlo. No es tan difícil. No, es ajeno a nosotros y a nuestra manera. No es tan chino. Porque, a ver, después de leer unos cuantos, uno puede distinguir los buenos y los malos en los contratos, eso está clarísimo. Y después, en el mundo americano, si hace superhéroes, los personajes, como se sabe, son de las casas editoriales, de DC o de Marvel. Después hacen películas y vos te quedás mirando embobado como tu personaje recauda millones en las taquillas del cine y vos como un estúpido estás mirando lo que me pierdo, ¿no? Pero esto es así. También se puede ganar buen dinero para los americanos, y es legítimo, y todo es legítimo. Lo que sucede es que, a ver, lo importante es saber a lo que uno renuncie. Sí. No, me quedaba pensando acá por lo que decías de los cómics, y el ejemplo lo más claro es, sabemos quién hizo Batman y no sabemos quién carajo hizo Superman de alguna manera. O sea, ¿quién hizo a Superman? O sea, sabemos que lo hizo dos muchachos y que nadie se acuerda bien el nombre. Algo hicieron mal ellos, ¿no? Y visto a la distancia y al tiempo, claro, está clarísimo, pero uno cuando está tomando estas decisiones no sabe en dónde puede terminar, ¿no? Sí, bueno, esa forma parte del aprendizaje, no es fácil. Y bueno, no sé de qué podemos hablar ahora, porque del contrato ya hablamos. Lo que quería decir era que este es uno de los temas por los que es valiosísimo agruparse. Vuelvo al tema de estar juntos. Porque, ahí te dejo, Alito, pregunta. Deslargue. ¿Puedo? Sí. No, quería saber si alguno tiene idea cómo los contratos que se firman en Argentina, si tienen idea de las condiciones que imponen.
Sí, o no sí, en Argentina. pero es largo eso, ¿eh? Pero usted, Traigo todos los que firmé y te cuento. a lo mejor algún jurisconsulto que esté presente No, en la pero sala podría, digamos, no van a dar los tiempos. o nada. No, pero Para, no, pero- con todo el tema de las problemáticas que van a afrontar los editoriales, ¿no sería por un lado más eficiente la publicación independiente o qué otras problemáticas traería eso? Sinceramente no lo sé, pero eso no te quita, ahora te dejo, no te quita el tema de tenés que aprender a leerlos igual y vas a seguir ligado a ese sistema. O sea, no todo es la revista Orsay en este mundo. Ojalá, ¿entendés? Porque tener el 50% de los derechos es bárbaro y que la venta sea así directa, de la editorial al tipo que lo compra antes, es maravilloso. Pero la realidad es que el mundo es mucho más que eso y hay que aprender a manejarse. Sí, no solo eso, Orsay a mí me daba acceso, como se vendía por PayPal, el pago por PayPal, me daba acceso a saber en tiempo real cuánto iba vendiendo, ¿no? Entonces yo veía, me fijaba a las 12, vendí 5, y me fijaba a las 6 de la tarde, 3, pero además tenía la dirección del tipo que lo compraba, todo, más honestidad y limpieza y desnudez en la relación entre un editor y un... es imposible, ¿no es cierto? Entonces eso es ideal. Cuanto a lo que vos decías en cuanto a la posibilidad de editar en forma independiente, ¿vos te referís a la autoedición? Sí, yo me quedo pensando. La autoedición es complicada. Hay una cosa que se está usando mucho, que es el crowdfunding, ¿no? Y tenemos colegas, Jorge González, que ha publicado un libro que ha ganado más guita también que publicando con las editoriales normales, ¿no? Y vendiendo 250 libros, nada más. Entonces, Pero requiere requiere un trabajo. Tenés que conseguir que compren el libro antes, o sea, para evitar el tema de distribución, porque implica hay todo un paquete ahí. Que se hace cargo de todo lo que la editorial Exactamente, estaría haciendo una sola persona, hace trabajo por ahí de 20. Claro, pero me refiero a que esto se puede parcelar, digamos, y no es una posibilidad la autoedición. Podés tener alguien que previamente o vos mismo, si te propones publicar varios libros, saber a qué editorial a qué imprenta te vas a dirigir, cómo comprar el papel, todo eso lo vas haciendo. Claro, requiere una planificación, pero eso es inevitable, ¿no es cierto? Quiero hacer una salvedad, ¿no? Dinero también. ¿Cómo? Bueno, ¿De qué dinero? estos sistemas que pero nombra está. son de gente que ¿Qué- pone qué- la plata Como que es un préstamo. apostando a Exacto. ese proyecto y va a recibir a cambio El libro. Pero bueno, yo acá quiero destacar algo. No es para todo el mundo. Eso es real. O sea, hay a veces ciertos chistes que nos hace este mundo, ¿no? Capitalista. De alguna manera, bueno, ya que estamos con el caso de Orsay, digamos, si Hernán no pasaba por ciertas editoriales, quizás no lo conocían tanto, lo que después iría a su blog y conseguiría un montón de seguidores y que, o sea, hay sistemas donde uno puede ir incorporándose y que uno tiene que estar investigando porque constantemente aparecen nuevas maneras de comercializar, de publicar, de autoeditarse, ¿no? Recién comentábamos, por ejemplo, con María, una de las cosas que está cambiando en el mercado desde hace años y que, bueno, digamos, acá como que tenemos un par de generaciones que lo pueden ir comprobando. O sea, en los tiempos de Horacio, todo eso se mostraba, digamos, para conseguir un trabajo, claro, pero de alguna manera lo que se hacía era entregar una carpeta, mostrarla en vivo para poder conseguir un trabajo. En cambio con María ya, claro, con María nosotros ahora empezamos, yo llegué a mostrar carpetas, pero en los últimos años
ya no es necesario. Tenés internet, tenés otras maneras de mostrarlo. Perdón, uno puede hacer las mismas cagadas con Exactamente. internet que con una carpeta. Exactamente. Entonces, es como que uno se tiene que ir adaptando a todo este movimiento que los mercados por sí solos se van, digamos, transformando, ¿no? No sé, yo, digamos, me quedé, perdón, que retomo algo con la pregunta del hito, porque es un tema interesante, claro. Que se pueden tirar algunas puntas, que me parece, porque yo creo que tenemos que considerar que hay gente, digamos, a ver, hagamos una prueba, levanten la mano los que nunca hicieron un contrato en su vida. Es una gran mayoría. No todos, pero en una gran mayoría. Entonces, si yo les digo que son derechos subsidiarios, subsidiarios, ¿Qué son? muchos no lo saben, ¿qué es el tema de los idiomas, de los territorios? ¿Qué cosas? Son derechos, claro, ya lo contesta. Derechos subsidiarios son los derechos que de alguna manera cedemos a terceros. ¿Me equivoco? ¿Está mal hecho? Puede ser una variante, pero acá tenemos una abogada que nos puede decir exactamente lo que es el derecho subsidiario. Son como, tenemos el objeto principal del contrato, que es la edición del libro. Los subsidiarios serían otros objetos secundarios que Coediciones, por ejemplo. como por ejemplo hacer una película, traducir, coedición un tercero. O sea, es como una cláusula que te viene abrochada, te propone una cosa y cuando firmas el contrato viene toda otra serie de opciones donde la editorial actúa como agente, no como editor. Exacto, y que se cobran, se reparten porcentajes, ¿no? Que la editorial te cobra. A la editorial como tu agente exclusivo para negociar otros derechos en relación a la obra distinta a la edición del libro. ¿Se entendió? ¿Más o menos? O sea, a ver, acá hay una pregunta. No, pero el ejemplo de la película es un buen ejemplo. Claro. Merchandising. Claro, trasladan. Tomar más. Es un comentario sobre una ilustradora que también dando una charla hablaba sobre los contratos y habían intentado vender un libro a Italia y no solamente cedía los derechos totales para todos los idiomas y todo lo que comentaron sobre el libro, sino que el libro se trataba de gatos, eran unos dibujos de gatos. Cedía los derechos sobre cualquier otra obra que hiciera con gatos. Con gatos. O sea, nunca vas a poder dibujar un gato en su vida sin cederle los derechos. Bueno, se dan cuenta de lo que puede llegar a pasar, claro. No salen más gatos del lápiz. Claro. Y después, bueno, por ejemplo, podemos hablar sobre los derechos morales, los patrimoniales, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que ir conociendo. Acá levantan un par de manos. Sí. Otra que te ven que ahora las editoriales, al ser grupos editoriales, cuando vos firmás un contrato con una, se amplía a todas las otras editoriales y a todo. Ahora son multinacionales y terminás vendiendo un libro acá. Uno firma con una editorial. Digamos, si yo firmo con una editorial que pertenece al grupo Planeta, a mí me importa tres pitos a qué grupo pertenece. Yo las condiciones que pacto, lo pacto con la editorial. La editorial es la que está legalmente habilitada para hacerme un contrato, si no, sería un contrato de Planeta conmigo, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en ese sentido creo que es así, ¿no es cierto? Lo que se hace en general es que se pacta que cualquier empresa, grupo editorial, tiene que respetar las condiciones de ese contrato. Porque antes lo que hacían la trampa era cedérsela a alguien del mismo grupo y decir que es una venta a un tercero y pagarte la mitad. Claro, entonces ahí está. Hay que respetar las mismas condiciones. Ahí está el saber leer el contrato y no aceptar esa condición. Eso es. Mariela es gran abogada. No, pero la abogada.
Perdón, la idea también es hacer prevención, porque a mí no me sirve que alguien venga y me dice, con este contrato de porquería, ¿qué hacemos? O sea, la idea es no firmarlo, o sea, saber, por ahí aprender rudimentos de chino, o sea, mínimo, como para poder leer y conversar antes, discutir, ir plantear, o sea, el momento de fuerza que tiene el dibujante es antes de presentarse a dibujar. Cuando ya estuviste 30 días dibujando y entregando, ya está. Vas a firmar lo que quieras porque ya trabajaste, ¿entendés? Entonces, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que hablaron de eso de los contratos y todo, porque así como las corporaciones y las empresas cada vez son más grandes, y de ahí creo que surge también la necesidad de agruparse, porque, como decía, si uno lidia individualmente con la corporación, y no hay una especie de gremio o salario mínimo, eso da espacio a la explotación. Es muy fácil explotar al dibujante lidiando en Me dividir quedé y reinar, ¿no? antes cuando iba a decir eso de agruparse. El tema o sea, justamente, incluso por esto, vas vos, te ofrecen un contrato, vos decís, no, así no lo firmo, yo quiero este cambio, este otro. No, ok. Al día siguiente llaman a otro ilustrador a ver qué pasa. Le dan el mismo contrato. Dice, no, así no lo firmo. Viene un tercero, así no lo firmo. Y el cuarto logra que lo cambien. Ese antecedente provoca un cambio general. Y comentarlo entre nosotros es lo que ayuda a que eso no vuelva a ocurrir. Hubo una experiencia, la de Santillana, ¿tuviste vos ahí? ¿La podés Bueno, esta es muy vieja, primero. Pero hay gente que lo conoce y de la época en que entregábamos los originales y no nos los devolvían. Ahí en esa época no había derechos, no había derechos para los ilustradores con un contrato y demás. Y cuando ibas a cobrar el cheque, te ponían en la factura, donde vos firmabas que recibías el cheque, un sello que decía que estabas cediendo todo. Y si no firmabas, no te llevabas el cheque. Así la columna. Bueno, así fue durante un tiempo largo en Santillana. Época Gustavito Roldán, Nora Gil, Sergio Kerr. Me cuentan de alguien que le pasó eso y me toca a mí ir a buscar. Y dije, y acá no puedo hacerme la boluda, no voy a firmar y llevarme el cheque. Y no firmé, y me llevé el cheque. Dije, yo no tengo por qué, nadie me avisa nada, y me lo llevé. Y así logró otra gente y nunca más pusieron el sello. ¿Entendés? Lo mismo devolver los originales. El día que uno los reclamó, dijeron, no, son de la editorial. 2 lo reclamaron, no. 3 y nos devolvieron a todos. O sea, hay que insistir y repetir. Sí, Pero eso necesitan un gremio. Eso. Una asociación, por lo menos, una asociación profesional. El tema de firmar eso hacia Columba, yo firmaba una factura que decía por la venta del siguiente material gráfico que queda en poder del editor. Sí, por la venta del siguiente material gráfico que queda en poder del editor. Y me daban la guita y ya estaba, ahí terminaba. ¿Qué sucede? Y ahí entregábamos. Todos los dibujantes durante 50 años, no sé cuántos años duró Columba, todos los originales que entregamos nosotros están en poder de esa editorial o de los sucesores, o se han podrido o se han terminado o no existen más. Y ahí hay grandes, pero grandísimos dibujantes, ¿no? Borisov, Pereira, Arturo del Castillo, el hermano Pérez del Castillo, Durañona, Néstor Olivera. Hay todos esos dibujantes, y yo y todos, hemos dado esos originales, y esos originales están a veces dando vuelta en mercadillos porque se venden para aficionados y qué sé yo cuánto. Entonces, es horroroso eso se terminó felizmente, pero no tiene que volver a ocurrir. Y lo que se dice de los contratos, que cuando uno firma un contrato, forma parte de que cuando nosotros empezamos, si un tipo empieza a trabajar en una fábrica o si un tipo empieza a manejar un taxi, tiene que conocer todo lo que
tiene relación con el taxi. Tiene que conocer la ordenanza, en principio, ¿no? Tiene que conocer las ordenanzas de tránsito, tiene que saber... Y bueno, un dibujante, para que no lo caguen, tiene que saber cómo hacer para que no lo caguen. Eso es elemental. Entonces, por el otro lado, cuando se trabaja en forma asociativa, uno se puede sentir mucho más acompañado. ¿Por qué? Porque si hay una editorial que está ofreciendo malas condiciones muy leoninas, por ejemplo, en España las asociaciones y la federación dice, lo dice y lo dicen 1200 dibujantes, esta editorial está ofreciendo este tipo de contratos que no son buenos porque tal y tal cosa. Entonces, nosotros le sugerimos a la editorial, le pedimos, le sugerimos que nosotros podemos colaborar con ellos para hacer un contrato más digno. Y habitualmente se negocia y se consigue. Pero eso porque somos asociación. Es decir, yo no voy solo a negociar un contrato, me dan un contrato de mierda, bueno, me voy y ya está. No, yo tengo la asociación que me va a respaldar diciendo, fíjense el contrato que está ofreciendo esta editorial. Y todos los colegas van a saber que ese contrato es una mierda. Entonces, el mundo de la asociación es fundamental. Las asociaciones, yo siempre digo, si las asociaciones fueran solamente ateneos culturales, a mí no me interesan. Yo necesito una asociación profesional que luche por los derechos, que haga docencia, que dé información y que dé asesoramiento. Eso es en lo que están las sí. ¿Qué hace a una asociación que sea fuerte? En principio el número y la coherencia. El número es necesario por razones de peso específico, ¿no es cierto? Y después la coherencia, ¿no? Es decir, tener muy en claro que una asociación como la nuestra, yo hablo de la asociación APIC, la de Cataluña, una asociación como la nuestra tiene esos fines: asesoramiento, defensa de derechos y docencia. Docencia en el sentido de que damos información para que se sepa leer un contrato, dónde están las trampas, hay libros que están dando vuelta por ahí, o si no pueden entrar en la página web de APIC, en donde está la versión en castellano, en donde pueden bajar todas las cláusulas que tiene que tener un contrato. Entonces, me parece que es más o menos efectivo. Y no está ayornada, no está totalmente actualizada, pero me parece que es una buena herramienta. Estabas hablando de que tienen cláusulas sobre la Asociación de Cataluña. ¿Se utilizan ese tipo de mismas cláusulas acá en Argentina? Porque por ahí, por leyes, se modifican o son internacionales. Sí, son bastante parecidas en general. Lo que pasa es que las leyes han cambiado también. Es decir, yo hubiera querido hacer juicio a Columba para que me devuelvan los originales, pero como hay una ley anterior que no preveía este tipo de contratos ilegales, es decir, no se puede hacer una cesión de derechos en una factura. Ahora es ilegal, antes no lo era. Entonces y lo hacía lo mismo la editorial Record y todas las editoriales de aquella época. Y lo hacía interno y lo hacían todos. No, yo quería comentar con respecto a lo que vos decías del tema de que nadie consulta, o sea, cuando vos te contratan, no consultan lo primero que es, o sea, cuánto me van a pagar, cómo me van a pagar. Y hace poco, en Facebook, hace unos meses, había salido una búsqueda de ilustradores, que eran más que nada ilustradores infantiles de España, creo. Y era una página, todo muy lindo, ya había fotos de supuestos ilustradores y diseñadores, y les cayeron tanta cantidad de mails, porque no sé si fue internacional o era solo en Argentina, pero hubo tantos ilustradores que tuvieron que bajar, o sea, vos entrabas un par de días después y no existía la página. Bueno, o sea, de España eran 1200 ilustradores que dijeron este contrato, este concurso no se puede hacer, es ilegal. Bueno, de hecho... Pero acá yo conozco un montón de gente que mandó sin preguntar qué era lo que había que hacer. Le decían, buscamos búsqueda de ilustradores infantiles. Sí. Y nada, o sea, todos mandaban y bueno, se saturó y nunca se supo qué quedó eso, si era real, si no. No sé si ¿vos estás hablando de un concurso? No, una búsqueda de ilustradores en Una Facebook. editorial que buscaba ilustradores. Pero una
cual, sí, sí. No, ya sé, una que buscaba ilustradores para que publicaran. Ah, sí. O sea, los invitaba a publicar sin pagar. Eso era. Es que no decía nada, no decía... Si hablamos de lo mismo, no era así. Más que nada por el tema de la plataforma, digamos, decir, de Facebook, que pasa mucho, uno hablaban de los derechos. Si uno ve, o sea, cuando uno se hace un Facebook y lee lo que dice el contrato de Facebook, muchas de las situaciones que uno sube ahora son de Facebook. Y las fotos No, son no de son Facebook. de Facebook. ¿Qué dice la abogada? O sea, No, Facebook la puede utilizar, no son de Facebook. No son. o sea, Las puede usar, pero no son. Las puede usar sin consultar, básicamente. A ver, un poco ordenado, vamos levantando las manos. Yo creo que lo que hay que tener cuidado por ahí con las plataformas online y los concursos, sobre todo, por ejemplo, no me acuerdo si era de Red Bull o que hubo hace poco un concurso. Y era de ilustración también, ¿no? Y vos veías una cantidad de ilustraciones. Muchas veces, como dicen de los contratos y todo, creo que está bueno leer de qué se trata el concurso, qué pasa si yo subo mi ilustración ahí, porque en esos concursos sí, muchas veces uno cede el derecho de la imagen que creó y esa imagen que creaste para ese concurso en particular no lo puedes usar para ningún concurso más, para ningún... entonces estaba... Y hay que El tener de cuidado. Branca es así, el que está ahora de Branca, o sea, yo lo leí todo, que quería participar y no sé, o sea, dice que la imagen es... Pero ahí es lo que estamos invitando a hacer, a reflexionar un minuto antes de poner el dedo y digo, mando esto, ¿no? Decir, esto es sospechoso. Y no solo Últimamente, eso, informar a la ADA, ¿no? Y decir, está este concurso, hagan algo, ¿no es cierto? Bueno, entonces la ADA... a raíz de esto, desde dibujantes trabajando, ADA, Foro, digamos, los que yo llamo dibujantes trabajando, pero porque somos los que ponemos ahí el cuerpo, pero también ADA, Foro, todos, cuestionamos justamente, mandamos cartas por este tipo de concurso trucho que no es concurso, o sea que, o de convocatorias buscando ilustradores para que muestren su trabajo gratis. Bueno, hubo un caso de una editorial que hizo una convocatoria para ilustradores cuyo premio era la publicación de sus ilustraciones. Y eso hay 500. Esa es la que desapareció. Bueno, entonces, ahí volvemos al tema de agruparnos, ¿no? Cualquiera de ustedes, porque la verdad uno no puede estar en todo, mismo a las asociaciones se les escapa cosas. Yo me quedo pensando lo que se preguntó, qué es lo que hace falta, digamos, para armar una asociación, son los miembros. Nosotros somos quien armamos la asociación. Somos cada uno de nosotros. Entonces, Te interrumpo un minuto. Sí. Quiero saber si eso necesita, además de todas las condiciones morales, digamos, una personería jurídica. Ada la tiene. Ada la tiene. Porque la asociación sin ese tipo de... Exacto. Ada la tiene y estamos en una etapa de renovación y de reformulación, inclusive de objetivos, que son puntualmente dirigidos a este tipo de inconvenientes, de problemáticas que son naturales. Estos concursos que aparecen a cada rato son comunes. Entonces, el compromiso que también cada uno puede tener es decir, bueno, me acerco y les comento a la gente de ADA o del Foro o cualquier asociación que está pasando esto, me está pasando esto. Y ahí es donde entre todos podemos cambiar las cosas. Ese concurso no me acuerdo, creo que era en Córdoba, la editora tuvo que bajarlo. Entonces, de hecho, nos enteramos por otro concurso en un importante medio de Córdoba, donde había un colega nuestro que era jurado. Y justamente parte del premio era la publicación en un suplemento de humor. Era mandar una tira de humor. Cuando nos enteramos de eso, estaban las dos opciones y eso es donde también estamos aprendiendo nosotros, ¿no? Entre un grupo de dibujantes trabajando, dijimos, che, mira lo que está pasando acá, qué raro, che, acá está tal colega, mirá, yo lo llamo, lo escribo,
Y le digo, porque por ahí no se dio cuenta y no está al tanto, que puede pasar muchas veces. Cuando se traslada esto, cuando la asociación manda una carta pidiendo reflexionar sobre, miren, estamos... Esto, no llegó a haber carta, lo estábamos mandando y fue un teléfono. El colega planteó las cosas, dijo, mirá, yo no soy jurado de esto, sino realmente se da un premio verdadero. A los 2 días el premio era un set, creo que era una tableta Wacom. Era un premio. Era una tableta Wacom, un set. Exacto, era un premio verdadero, no algo. Pero recuerdo que era una insinuación de premio, era una cosa que quedaba ahí dando vueltas y que no estaba bien claro. Algo así como grandes premios, pero premio sorpresa. Exacto. No te ibas a enterar si iba a ser una VIC. Claro. Pimienta negra por ahí. Bueno, es una batallita personal, pero hace 3 años o 4, cuando Clarín hizo el concurso de historieta, el primero, a mí me nombraron jurado y lo primero que hice es leer las bases. Y había cláusulas que no correspondían, entonces me bajé. Y dije, no, y se cambiaron las bases. Pero no es una cosa que tenga demasiada importancia porque lo haya hecho yo, sino porque en teoría cualquiera lo tendría que hacer, ¿no es cierto? Si te nombran jurado a cualquiera de algo que estás avalando las bases de un premio que no son correctas, ¿no es cierto? Y en el caso de estas editoriales o pseudoeditoriales o grupos que hacen concursos misteriosos, bueno, esto forma parte del folclore al que estamos acostumbrados. El trabajo del dibujante, habitualmente, lo que decía hoy Poli, de que a nosotros nos gusta hacerlo, que sé yo cuánto, es también nuestro pecado, ¿no es cierto? A nosotros no nos gusta hacerlo y muchas veces por hacerlo y por las necesidades también, no cuestionamos muchas cosas que hay que cuestionar. Y por el otro lado, lo que al trabajar de esta manera quedan en el camino reivindicaciones que tendríamos que tenerlas más en claro, o por lo menos ejercerlas. No, pensaba, me parece súper interesante. Hay un punto en el que yo siento que igual estamos en una situación de indefensión total a la hora de estar sentados con algunos editores. En lo personal me pasó que el año pasado una gran editorial me había prometido hacer 2 libros. Fui, me sirvieron café, me trataron como un rey. Cuando pregunto cuánto me van a pagar por cada libro, me dicen una suma que realmente era vergonzosa. Cometí el error, o tal vez no, lo podemos discutir entre todos, de decirle, mirá, digo, esa plata más que los derechos con las republicaciones, con las ventas, un precio por tapa, no, ese precio nada más. En ese momento yo, que necesitaba la guita, le dije, bueno, está bien, pero ustedes saben que es poca plata la que están ofreciendo. Sí, bueno, antes ofrecíamos menos, me dicen. Porque en esa situación yo planteo, de hecho vine desde La Plata a escuchar la charla porque además de que los admiro los 3 me parece súper enriquecedor. ¿Cuál es la solución ante eso? Yo me quedé sin los 2 libros, contaba con ese dinero, contaba con el sueño de que mi hija pueda ver esos 2 libros también, porque nosotros también trabajamos para las personas que queremos, además de los que no conocemos. O sea que de los 2 libros que iba a hacer por poca plata, como se ofendieron por lo que les dije, y se lo dije de buena manera, una semana después me dijeron que se cancelaba el proyecto. Habían estado fascinados con mi trabajo, no porque yo sea un genio, sino porque querían hacerlo, y de pronto cuando yo planteo en la mesa con el café de por medio que me trajo una secretaria, que la plata era poca, una semana después yo me quedé sin 2 libros por hacer. Digo, ¿cuáles son las herramientas que tenemos nosotros como dibujantes para defendernos ante esa situación? Ninguna. La asociación. Es inevitable, ¿no hay? ¿Por qué la asociación? Quisiera saber eso. Una vez que yo me quedo sin ese trabajo que necesitaba, porque no nado en la abundancia, digo, ¿qué herramienta tengo yo para defenderme? Decir cuál es la editorial. Todos queremos contestar. Claro, bueno, pero yo digamos, antes de pasar lo de la asociación, entiendo tu punto, porque la verdad que el planteo es excelente, porque también, a ver, estamos hablando de acá, contratos a Francia, contratos en el resto del mundo, y puntualmente esto es realista, esto pasa.
todos los días y nos pasa a todos. A mí me pasó exactamente lo mismo hace un año atrás. Exactamente lo mismo. Yo también dije, no es un momento. Está bien, tenía otras posibilidades. Vos te perdiste tu primer oportunidad. Yo lo que te planteo, digamos, para mí... Mi primera oportunidad con ellos, yo trabajo también hace mucho. ¿No? Bueno, ok, vamos ahí, pero ponerle que era un planteo de una oportunidad importante para vos, evidentemente. Tomarlo de esta manera, para mí tomaste una decisión correcta. ¿Por qué? Porque ahí es donde vos te estás convirtiendo en profesional. No estás escupiendo para arriba, porque de alguna manera lo que vos te estás planteando, si esto es... Porque ahí es donde tenemos que separar lo ideal. Sí. Yo te admiro muchísimo, para mí es un lujo escucharte, pero en ese momento yo me quedé sin un trabajo después de una inundación en mi ciudad que me quebró y me rompió como un montón de platenses. Y yo necesitaba el dinero, o sea, yo me convierto en profesional sin trabajo. Bueno, déjame terminar, cerrar el concepto porque es el realista. A lo que voy es esto, digamos. Hay conceptos que son ideales y hay conceptos que son realistas, ¿sí? Obviamente todos tenemos que apuntar a lo ideal. Cuando la realidad, una inundación, la necesidad de pagar nos baja a tierra, también tenemos que considerar la posibilidad de que vos te hubieses clavado 2 o 3 meses trabajando gratis, ¿sí? Cuando quizás vos podías luchar de la misma manera, quizás no en esa oportunidad, sino para otra. Te permitiste, ¿por qué? Porque tampoco de alguna manera a vos te cerraba eso, porque de alguna manera dijiste que no. O sea, más allá del enorme esfuerzo que hiciste, ¿sí? Vos tuviste la dignidad de, a pesar de la necesidad, mantenerte fuerte en eso. Y es lo que hoy te va a dar fuerza para que, que sigas trabajando con eso. Es complicado. Yo lo que creo es que cuando él dijo la asociación, yo pienso lo mismo. Esta situación vos ya no la podés modificar, pero que otros sepan va a hacer que otros tomen la misma postura, aunque se caguen de hambre, porque la realidad es nos pasa a todos eso. Y que valga la pena que existe. En cuanto en lugar de 1 sean 5, y hace mucho esto algunos editores, de buscar el que cobre menos, el que haga más rápido, el que... Entonces van sacando, yo soy de las que están corridas, ¿por qué? Porque pido contrato, porque hincho las pelotas. Entonces muchas editoriales yo sé que ni me llaman porque es cara o pide mucho o discute. Bueno, lista negra por ese lado. Pero en la medida en que uno sigue ese camino, por más que yo digo, yo prefiero comer fideos durante muchos días o pocos fideos antes que ceder. Me cansé de ceder. Y en la medida en que seamos muchos los que nos cansamos, esas editoriales van a tener que cambiar. El tema es que si nos convertimos en una asociación fuerte, si lo podemos compartir, esto se puede hacer desde la asociación, como decía él, con APIC. Carta, charla, teléfono. Yo creo que también mucho se cede cuando esos mismos editores, y esto creo que van a estar de acuerdo tal vez, invitan a los autores con la fotito, que está bien, que es maravilloso conectarse con los lectores en la feria del libro, pero los son esos autores los escritores, son esos los carneros que también nos venden o nos dan los contratos leoninos que estábamos mencionando. Cuando vos decís los autores te referís a los Nosotros, me escritores. refiero a nosotros, cuando uno va, no. ¿A qué otro? Cuando nosotros como dibujantes accedemos a ir a firmar libros en la feria del libro gratis, también estamos fomentando eso, porque el editor poniendo nuestra foto con nuestro nombre, lo único que hace es alimentar nuestro ego, cuando en realidad nosotros necesitamos alimentar nuestro estómago también, como decía Horacio, ir a la verdulería, pagar tal cosa, puede que eso después termine siendo más ventas. Para mí hay dos cosas, no sé, disiento un poquito. ¿Por qué? Porque creo que en este mundo en el que la cara empezó a funcionar como la de Tinelli en la tele y nos exponen a nosotros a esa situación, tenemos que hacer el trabajo de Tinelli y mostrarnos y ponernos ahí y que nos vean las caras, y mucha gente, ¿sabes qué? Le gusta que vos le dediques el libro, no otro. Yo creo, María, que es hermoso eso.
se venden un poquito más de libros por ahí, pero no digo que es 100% cierto. Dicho sea de paso, los libros que se venden en salones de cómic o en este tipo de cosas no rinden derechos de autor, ¿eh? Es decir, lo que vos firmás dibujando en eso no rinden derechos de autor. En España, por lo menos, en España no rinden derechos de autor porque son destinados a la promoción. Acá, bueno, cuando nos convocan estamos comiendo esos libros. Es algo que se ve que sucede a pequeña escala, digo, como dibujantes, y a mayor escala como ciudadanos pasa lo mismo. Sucede, es parte del sistema en el que vivimos. Entonces, a mí, respecto a decir, bueno, ¿cómo defiendo? Y vos diciendo, bueno, la asociación es el camino. La asociación es el camino porque la asociación es el acceso a la información, es el acceso al núcleo de gente que vivió las mismas experiencias, que te puede proteger. Entonces ya ese es el primer paso. Después se puede ver el tema legal, etcétera, etcétera. Pero la información es la clave, digamos, para solucionar cualquier tema. Es un proceso, no es de hoy para mañana. El tema de la asociación es juntar gente que además tenga una identidad de objetivos y que sepan qué es lo que van buscando en una asociación. Si es lo que decía, si van con la idea de entrar en una asociación cultural, un ateneo cultural, mira, no es el sitio. Este tiene que ser un sitio que tenga esas bases, ¿no?, de docencia, defensa de derechos e información, ¿no?, y asesoramiento. Lo que decía Abalay, yo tengo un dicho que me resulta, forma parte de mi vida, ¿no?, que es el tiempo da y quita razón, ¿no? Entonces, vos has hecho lo que correspondía, después te patearon. Bueno, desde un punto de vista ético, uno sabe de qué lado está la razón, ¿no es cierto? Entonces, es lamentable que del otro lado la ética se la pasen por allá y te haya pasado lo que te pasó. Pero si hubiera una asociación, si la asociación estuviera con la suficiente fuerza y nucleando mucha gente, tu posición hubiera tenido una publicidad o una difusión que por un lado verías que estabas apoyado y por el otro lado había un paraguas para el resto del colectivo. Yo creo que estaría bueno eso, que los editores también se cuiden. A los editores jamás se van a cuidar. Los editores ni lo piensan. Los editores no se van a cuidar. También estaría bueno que nosotros nos pongamos ese respeto, ¿no? Sí, pero eso no nos es... están haciendo un favor, sino que nosotros, como decías vos, trabajaríamos de igual a igual para que ellos ganen plata, nosotros ganamos nuestros libros y todos... Mira, otro dicho que me gusta es con el andar del carro los milones se acomodan. Es bueno, es de un disco de los redonditos, Pensé que era tuya, ¿no? La cantidad de millones que dibujaste. Una consulta que va de la mano del tema de la pauperización y el hecho de siempre vamos a tener a alguien que pida menos. Y es algo que pregunto desde la total ignorancia por haber trabajado en estudios de animación y para agencias de publicidad. En un libro, por ejemplo, que se publica en Argentina, ¿los autores tienen que ser argentinos? No, y lo pregunto por esto, porque en estudios pasaba que diseñador de personajes, y bueno, hay un flaco en Perú que por 2 mangos te lo va a hacer, o en Indonesia. ¿Y qué defensa hay con eso? Bueno, ¿qué defensa hay con eso? Por ejemplo, ayer Altuna en la reunión decía, por ejemplo, que si nos contratan de España, antes de aceptar cualquier contrato, consultemos a API más o menos qué tarifas están manejando ya, como para no ser competencia desleal, por ejemplo. Claro, pero en ese caso solo recaería la responsabilidad en aquella persona que están llamando para ver cómo están las cosas en Argentina. Claro, sí, la responsabilidad es un compromiso que no está regulado. Claro, el tema, ¿y qué se podría hacer con eso? Me parece importante porque pensamos globalización y personalización. Perdóname, el tema es primero asociarse acá, ¿no? Después, en España
hay 6 asociaciones. En total somos 1.200, pero nosotros a su vez estamos en el EI, que es el European Illustrator Forum, que agrupa a las asociaciones de gran parte de Europa. Mi sueño peregrino es hacer la iberoamericana o hispanoamericana, ¿no? Que además nuclee a todos los autores. Lo que pasa es que si aquí es, digamos, podría ser una potencia en cuanto a cantidad y calidad de autores, todavía no conseguimos organizar con fuerza una asociación, está en camino, hay que apoyarla. Es muy difícil establecer ese vínculo así intercontinental, pero todo eso, el camino siempre es la asociación. Yo quiero acá descartar algo muy, muy importante y ojalá que puedan entender lo que quiero decir. Cuando se habla de asociación, por lo general lo que se escucha es ¿qué me da la asociación? ¿Cómo me puede apoyar? Y acá lo que se tiene que entender es que somos nosotros los que tenemos que construirla. En algún momento en España, en Francia, donde sea, un grupo de gente se puso a reflexionar y a plantear estas cosas. Hoy Diego, vos, cualquiera, tiene un montón de casos. ¿Y cómo es lo principal, cómo podemos luchar contra eso? Es crear conciencia. Es la docencia en ese sentido. Claro, que pensemos cosas como la que planteó él. Si no estamos juntos, ¿no? Y puede hacer cosas por ahí. Plantear eso y pensar, bueno, obviamente ¿qué hacemos? necesita que estemos más organizados, pero decir, por ahí ciertas obligaciones a estos, no sé, editores, agencias, que tienen que tener un porcentaje de trabajo nacional, qué sé yo, de trabajadores. Está bien, pero son todas propuestas que podemos hablar entre nosotros, decir, che, mira, esta inquietud, viene alguien de Perú, digamos, pero nosotros, los argentinos, también hemos hecho lo mismo, en Francia, en España, entonces, a eso voy. Exacto. Entonces, de eso se trata, ¿no? A ver, acá un par de colegas tienen una pregunta. Sí, cuando vos dijiste antes lo de la personalidad jurídica, bueno, en ese momento estábamos nosotros en nada, que la conseguimos, no lo digo como un mérito, sino para marcar una época. Y éramos, la verdad, bastante combativos, Mengi, Miguel, estaba yo, bueno, estaba presidente en ese momento Sopi, un luchador, y se fue diluyendo. ¿Cómo hacer para que no vuelva a pasar eso? Pues yo escucho a todos los muchachos jóvenes, me encanta, pero ¿cómo hacer para que, por ahí con la experiencia que está transmitiendo Altuna de España, cómo hacer para que se concrete? Porque al final nosotros terminamos... Diluyéndose, mira, lo que vos decís, Marcas, es cierto, y digamos, hace poquito, yo relativamente hace poco estoy militando en ADA, ¿no? Siempre estuve en el foro, en diferentes espacios, buscando trabajos y decidí meterme más en ADA. Eso significó, en mi caso, hacer una especie de trabajo arqueológico, antropológico, investigar qué pasó, porque hubo, así como la etapa tuya, hubo varias, que se fueron logrando cosas. En su momento fue la personería y un montón de otras cosas. Pasaron otras etapas que también se lograron, y hay como ciclos que eso se apaga. ¿Y eso por crisis? No sabemos. O sea, lo podemos saber y lo podemos hablar. Y hay un montón de cosas. Pero eso de bien rodeada desde el 2010, ¿no? Sí. Últimamente tengo unas cuantas cuotas que pagar por eso. Sí. Pero bueno, acá tengo, él es testigo. Nosotros hemos hecho reuniones, yo no, o sea, los otros chicos ya se encargaron más de hacer la discusión y todo. Hablar, creo que Horacio fue testigo en la reunión, creo que vos también, no me acuerdo. Pero de decir, bueno, se va a hacer una reunión para charlar de todos estos temas, y iban dos. Eso dice muchas cosas. O sea, yo lo vi muchas veces eso. Y eso, ahí es un estancamiento que se hace. Y lo que Ada quería inculcar era esto que están diciendo ustedes ahora. Bueno, el problema asociativo es que se necesita mucha... desgasta, es muy difícil poder
vivir de lo que trabajarse y tener familia y qué sé yo cuánto, y aparte militar en una asociación y perder perder parte de tu tiempo, sacrificar tu tiempo en cosas que muchas veces no tienen el resultado que vos decías. Pero digamos, la experiencia que es buena, muy buena en España, es que la gente que fue nucleando ha dado mucho tiempo y ha dado un buen resultado con el tiempo, ¿no? Pero se ha trabajado muy orgánicamente. La organización vence al tiempo, dijo alguien, ¿no? Y eso es fundamental, porque con el tiempo, digamos, estos estertores, estas luchas, estas cosas que se van empezando a suceder para refundar ADA y Dibujantes Trabajando y nuclear a todos los colegas, la única posibilidad de hacerlo es a través de una coherencia, de una consecuencia, de un compromiso y del apoyo también, ¿no es cierto? O sea, crear a ver, que además todas las asociaciones han empezado con muy pocos miembros. Cuando yo hablo de Cataluña, cuando yo empecé serían 110, 120, ya venía funcionando. Entré en la junta directiva y seríamos 200. Cuando agarré la presidencia eran 250. Cuando la dejé eran 600. Y ahora andan por los 500 y pico por la crisis porque hay menos laburo. Pero me refiero que hay una coherencia y además hay mucho laburo que se hace desde la asociación para los autores, para los colegas que están en la asociación. Se te hacen jornadas, se lo lleva... es largo de explicar, pero hay muchísimas cosas que hace APIC, ¿no es cierto? Y eso es lo que nuclea, ¿no? Y además el ejercicio de la defensa de los derechos de autor, que no hemos hablado, ¿no? Es fundamental, y que tenemos también nuestra abogada, tenemos un asesor fiscal, tenemos un montón tenemos sedes, tenemos muchas cosas, pero todo eso es tiempo. Ahora, APIC tiene 30 y pico de años, ¿no es cierto? Ahora tiene mucho, pero ha sido discontinuo. Y cuando se pregunta por qué pasa que van 2 o qué sé yo cuánto, me está faltando el poder de convocatoria de la comisión directiva. Y el compromiso también de la gente para decir, porque esto es importante, el compromiso de los que se acercan a decir, bueno, yo voy a una reunión y no pretendo que 2 o 3 hagan todo por mí. Si yo quiero opinar, si quiero, o sea, se trata de ser activos. ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo aportar? Quedan 5 minutitos, no sé si querés cerrar con algo. A mí me gustaría, creo que para cerrar la charla, es bueno, básicamente es eso, digamos, hay muchos temas por seguir charlando, muchas cosas que quedaron pendientes, hay muchas inquietudes. Hoy, exacto, ADA en este momento está realmente cambiando. Sinceramente yo les puedo decir, digamos, les pido parte de su confianza en eso que está cambiando, porque quizás no se vea del todo. O sea, estamos en un proceso de cambio, no es de un día para el otro. No sé, por ejemplo, ahora hay un volante ahí dando vuelta, digamos, en que si ya lo entregaron, investiguen. La página no está actualizada, le pensamos actualizar, estábamos trabajando en eso. Va a haber galerías para todos sus miembros, o sea, asóciense, acérquense y todas estas preguntas. Y hagamos, claro, y hagamos ADA. Sí. Colaboren. Sí, además nosotros nos reunimos cada 2 miércoles, pero no hace falta que vengan a todas las reuniones, porque muchas veces se necesita trabajo por ahí que pueden hacer desde su casa, desde la computadora. Incluso, bueno, está el tema que no podemos hablar de la ley, que hay dibujantes trabajando con eso, que se necesita gente que llame a los diputados. Hay un montón de cosas que se pueden hacer solamente dedicando 2 horas por semana o 1 hora por semana. O sea, ni siquiera es, y es más, si quieren para abonar la cuota, si quieren abonar la cuota y no pueden venir, hay medios de pago incluso que son a distancia.
Entonces, las cuestiones de distancias se acortaron mucho con el tema de las nuevas tecnologías. ¿Cuánto está recortando? 25 pesos por mes. El otro tema es también federalizarlo, que no quede nada más que bueno, la asociación de dibujantes. Lo que pasa es que tenemos que ordenar un poquito. Claro, primero empezamos por acá y después vamos organizando en un nivel mayor. ¿Qué estamos haciendo nosotros igual? Por ejemplo, lo de la muestra de dibujantes trabajando, ¿viste algo? O sea que en realidad Aparece como de dibujantes trabajando, de ADA, de foro, porque es un mix de todo. Hay una muestra que se hizo en la legislatura y que ahora va a ir a Bahía Blanca, después va a volver a Buenos Aires con intenciones de que vaya a Mendoza. Ahora, toda esta movida, ¿cómo se logra? Con gente en cada lugar que pone el lomo, el cuerpo, va, ayuda, además de juntar a los colegas de la zona para que cuelguen. En La Plata se va a hacer ahora, también, antes. Eso es la intención absoluta, pero tiene que haber gente que también se acerque, colabore y empiece el intercambio. O sea, es difícil si no. Una cosita también para ir cerrando, digamos, esta es una charla que digamos, se planteó desde ADA con participación de gente del foro, digamos, y otras asociaciones o agrupaciones, y la idea es continuar con esto. Estén atentos, estén participando, difundan, sean docentes con nosotros, o sea, salgan de acá con todas estas inquietudes y hablen de nosotros. Sí, y una cosa que también sería importante es, por ejemplo, que ustedes mismos propongan temas a tratar en estas mesas, ¿no es cierto? Porque hay inquietudes y hay problemas, como el Avalay o como muchos otros, y que hay, o cómo presentar un trabajo, cómo presentar una carpeta, cómo hablar con un editor, cómo leer un contrato, todo ese tipo de cosas, bueno, pregúntenlas, propónganlas y se harán. No solo eso, sino, digamos, a ver, una cosa es acercarse y traerlo, pero ¿por qué estábamos hablando por qué desaparecen y se diluyen estas acciones? Porque, desgraciadamente, hay muchos más casos de gente que acerca su inquietud esperando que se le resuelva. También necesitamos compromiso de acercar su inquietud y ponerse a trabajar juntos. Porque hoy somos 5 gatos locos. Mañana seremos 10, 100, 200 e iremos creciendo. Necesitamos el compromiso en ese sentido. Se van a seguir haciendo charlas de este tipo. En el mes de noviembre, les vamos anunciando, vamos a hacer una movida muy grande en ADA. Se va a hacer, el 10 de noviembre es el Día Dibujante. ADA está proyectando hacer un homenaje a 5 destacadas personalidades que, digamos, necesitamos darle ese reconocimiento como trabajadores del lápiz. Y va a ser una buena oportunidad no solo para juntarnos, sino para, estamos pensando lanzar un premio para el año que viene, un premio ADA, en varias categorías que están relacionadas con todos con el sector, y hay mucho movimiento en ese sentido. Queremos siempre, va a haber vino, va a haber obviamente todo lo anexo, pero también va a haber mucha actividad y necesitamos que colaboren, que se acerquen y que participen. Bueno, ¿y lo de noviembre dónde va a ser? El 10 de noviembre ya está confirmado, se va a hacer en el Museo del Humor. Va a haber inclusive una subasta que vamos a hacer para recaudar fondos, no solo para comenzar a darle forma estructural a ADA, sino para fondos que requiere dibujantes trabajando. Entonces, lo único que le estamos pidiendo es eso, que se acerquen y colaboren en lo posible cada uno de su lugar. ¿Hay algún lugar donde se puedan dar tarifas? Es un largo tema. Tenés que formar parte de alguna de las agrupaciones. Hacer un trabajo, no. A mí me llega un contrato. Sí. Yo acepto ese trabajo. No sé cuánto se pagó el libro. Claro. Eso, hablar con algún colega. Eso hablas con colegas y sí, conocer colegas tenés. Sí, puede ser. Ese, Depende, yo ya es que hice le- 3, bueno. pues ahora lo discuto. Puedo ser primero, por ahí no te conviene, o sí, o se paga el doble, o no se paga, o se le paga. va a haber muchas posibilidades.
87 opiniones. Exacto. De las 87 sacarás tus no hay. propias conclusiones. Es muy complicado eso. Y es para otra charla especial. Pero si están, o sea, los que estamos dentro del foro de ilustradores, con galería, con una historia dentro del foro que, como se sabe, tenemos un grupo donde compartimos esos datos, donde quedan asentados. Yo no estoy dentro del foro. Bueno, ese es el tema. Se está queriendo hacer lo mismo con ADA, de poder seguir compartiendo estas cosas en privado, porque no tenemos por qué salir a ventilar. Sí, no ahora, digamos, en algún momento ojalá podamos poner nosotros las pautas, pero en este momento no. Si bien les digo que se van a ir con muchas preguntas, pero sí, las inquietudes que acerquen, de verdad, van a ser en lo posible, en la medida de lo posible, apoyadas por la asociación y por otros colegas. Pero depende de cada uno acercarse y plantear. ¿Sí? ¿Cómo se consiguen logros si se sentó un buen precedente de algo? Avisarlo. Exacto. Difundirlo, no. Me fue re bien, no le digo a nadie. ojo con eso, porque en esas negociaciones muchas veces no te imponen que te calles la boca, justamente. Lo estamos haciendo con vos, pero no lo digas porque sos vos, nada más que con vos. Contrato de exclusividad. Es un poco adular hay y un poco ponerte una mordaza. Bueno, sí, bueno, gente, nos tenemos que despedir. Quedan muchas cosas pendientes, pero bueno, la idea es vayamos siguiendo el contacto de esta manera, ¿sí? Muchas gracias a todos.